sin desconocer todo lo hecho por el Mercosur desde su creación hace ya casi un cuarto de siglo, acontecimiento que debemos conmemorar adecuadamente, también debemos reconocer que hoy está el Mercosur, para decirlo con el término usado por nuestro canciller, un tanto fatigado. Este era el análisis que hacía el presidente Tabaré Vázquez el lunes en Asunción, cuando recibió la presidencia pro tempore del Mercosur. El mandatario uruguayo sostuvo que la agenda comercial del bloque es absolutamente insuficiente y adelantó que la prioridad de su mandato será concretar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y avanzar en la relación con otros conglomerados económico-comerciales como el Acuerdo Transpacífico. Sus palabras fueron bien recibidas por los otros presidentes del bloque, que esta vez parece están determinados a dar mayor flexibilidad comercial al mercado común. ¿Cuáles son los factores políticos que inciden en este clima de apertura? ¿Llegó la hora finalmente de concluir con una serie de cuentas pendientes adentro del tratado? Bueno, vamos a conversar de estos y otros temas con el canciller Rodolfo Nin Noboa, que estuvo en Asunción y ahora nos acompaña en estudios. Ministro Nin Noboa, buen día. Gracias por visitarnos. Buen día, de nada, con mucho gusto. Primero eso que yo dejaba ya planteado, ¿no? ¿Cómo hay que entender lo que podríamos definir como, no sé, un nuevo impulso aperturista del Mercosur hacia otros bloques, especialmente la Unión Europea, la Alianza del Pacífico, el Acuerdo Transpacífico? Yo creo que es como una aceptación de una mirada sobre la realidad mundial muy pragmática. Las cosas que están pasando en el mundo, sin ningún lugar a dudas, nos obligan a tener una mirada diferente a la que veníamos teniendo, a la que había mayoritariamente en el bloque. ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando en el mundo? Y lo que está pasando en el mundo es que hay un profundo proceso de acuerdos de destrabar los mecanismos comerciales, y cuando en esos acuerdos intervienen países que compiten con nosotros en materia de provisión de materias primas o de alimentos o de productos industriales que nosotros que el bloque tiene ventajas para llevar adelante, los países del Mercosur quedan un paso atrás, 2 escalones abajo, 3, porque no es lo mismo entrar a un país con un 39 o un 40% de aranceles que entrar con 4 o 5 o con 0. Y esto pasa nítidamente en el Acuerdo del Transpacífico. Fíjese que el Uruguay, por ejemplo, está para dar un solo ejemplo, el Uruguay está tratando intensamente de entrar en el mercado japonés con su carne libre de aftosa con vacunación. Y estamos a punto de lograrlo, porque todas las barreras técnicas han sido ya sorteadas y todas las inspecciones han sido satisfactorias por parte de las autoridades japonesas. Pero el día que entremos tenemos que pagar 39% de arancel. Y el día que entre en vigencia, que va a ser dentro de un tiempo, es verdad también, pero me parece que los temas comerciales hay que mirarlo con una perspectiva de largo plazo. El día que entre en vigencia el tratado, el Transpacífico, Australia va a entrar con un 9% de aranceles a Japón, y Nueva Zelanda igual, y Estados Unidos igual. Porque esos países que usted acaba de mencionar, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, van a integrar el Acuerdo Transpacífico junto con Japón. Junto con Japón, exactamente. Y ahí va a haber, no solamente en esa materia, sino en general en lo que es lo que se llama el desvío de comercio, va a haber una pérdida para algunos países, para otros países, de cerca de 4.000 millones de dólares. Esto es, el desvío de comercio se entiende como aquellos productos que se compraban en otros países que no son parte del acuerdo y que ahora se van a comenzar a comprar dentro de los países parte del acuerdo. Ese es un ejemplo de lo que usted señalaba, lo que está ocurriendo en el mundo en materia de acuerdos comerciales, un proceso al cual el Mercosur permanece ajeno. Pero vuelvo a la pregunta que le hacía, ¿cómo se entiende este giro que aparentemente ahora adopta el Mercosur? Y se lo pregunto porque eso que usted recién describía viene pasando hace tiempo.
Claro. Y sin embargo el Mercosur no reaccionaba. Claro, ¿Por qué reacciona ahora? ¿Tiene que ver, por ejemplo, el cambio de gobierno en Argentina? Sí, porque con el cambio de gobierno hay un cambio de modelo, sin ningún lugar a dudas. El modelo de sustitución de importaciones que estaba llevando adelante Argentina parece que empieza a ser desmantelado. Otro ejemplo, las declaraciones juradas anticipadas de importación. Eso era una fortísima traba que estaba sometida a la voluntad burocrática de agentes del gobierno, ¿no? Ahí está. Esos eran ejemplos de cómo esas políticas proteccionistas argentinas incidían adentro del Mercosur. Claro. Pero Argentina llevaba ese mismo tipo de posturas al Mercosur como tal a la hora de negociar o no negociar con el exterior, con el mundo. Claro, exactamente, porque entonces como no quería abrir... Y eso ahora cambió. Y eso ahora cambió según lo que se expresó en la cumbre y según las declaraciones de los jerarcas de la nueva jerarquía argentina. Esto hay que verlo en la práctica después, obviamente, ¿no? Vamos a ver hasta dónde vamos con esta apertura, con la abolición de las declaraciones juradas anticipadas. Brasil ya estaba en esa postura más abierta a negociaciones con otros bloques, etcétera. Brasil estaba porque lo dijo la presidenta Rousseff del 31 de julio en la cumbre de Brasilia. Era prioritario para Brasil acordar o firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea en virtud de las dificultades que tiene Brasil en materia económica, ¿no? Y hay otros elementos que también ayudan, que no están vinculados directamente al Mercosur, sino a la Organización Mundial de Comercio, y me parece que hay que aprovecharlos también. Es decir, se viene dando un marco de liberalización del comercio, al cual nosotros nos tenemos que sumar. Este resultado de la reunión de Nairobi sobre la prohibición o el levantamiento de las medidas para el subsidio a las exportaciones de productos agrícolas es una buena noticia para el Uruguay. Todavía quedan algunas cuestiones vinculadas a los apoyos domésticos, pero eso uno puede comprenderlo, que cada uno de los países a veces tiene la necesidad del mundo, ¿no? Tienen la necesidad de ayudar a las producciones locales. El financiamiento de las exportaciones es otra medida que no pudo ser removida, pero el mundo va avanzando hacia la conformación de grandes bloques económicos, al levantamiento de las trabas comerciales, para hacer más fluido el intercambio, para poder insertarse en las cadenas de valor, que son hoy la modalidad productiva en el mundo. Los bienes no se hacen ya en un solo país. Está el ejemplo clarísimo de iPhone, que China es el mayor exportador del mundo de iPhone, pero solo queda con el 4 o el 5% del producto total del teléfono, porque lo demás se va construyendo hacia atrás en la cadena en otros países. De manera que esa nueva realidad es la que le va imponiendo a los países la necesidad de cambiar algunas posturas, algunas posiciones, y entender que el mundo está cambiando rápidamente y que quedarse mirando cómo cambia el mundo sin tratar de intervenir en él es muy perjudicial para los países que lo hacen. Le propongo que repasemos las posibles negociaciones que el Mercosur tiene para encarar. Y en esta lista arrancamos por la más antigua. ¿Cuántos años se lleva en las conversaciones con la Unión Europea? 20 años. 20 años. 20 años no es Yo estoy nada. seguro que muchos de nuestros oyentes, cuando en este momento se dan cuenta que vamos a hablar de las negociaciones Mercosur-Unión Europea, están tentados a apagar la radio. Otra vez en este programa van a hablar de las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Bueno, sí, no hay más remedio. A mediados de este año, el Mercosur había anunciado que se iban a cambiar las formas de negociación, el modelo de negociación. Se iba a procurar el respeto por los distintos ritmos de cada país miembro del Mercosur en la búsqueda del acuerdo. De esa manera se iba a permitir que Argentina, que estaba reticente a estas negociaciones, hiciera sus aclaraciones, sus excepciones, pero no lo trancara, ¿no? ¿Hoy eso cambió? Bueno, hoy cambió en la teoría, porque en realidad nosotros vamos a negociar con la Unión Europea con las listas de bienes a intercambiar hechas por el gobierno anterior argentino.
cuando Argentina nos dice, no, nosotros no queremos dos velocidades, queremos una sola. Ahí está. En realidad lo que hace es poner una tranca, porque la oferta que presenta es bastante mala, porque más del 30% de los productos de la canasta de desgravar a 15 años tenían 7 años de gracia, es decir, que ponía el 30% de los bienes en la canasta de 15 años de desgravación, pero que empezaban a desgravarse a los 7 años de firmado el acuerdo. Uh-huh. Y eso de alguna manera es hasta comprensible que del otro lado le digan, no, esto así no es. Uh-huh. Y además, como en esas negociaciones se lleva la peor oferta, porque uno tiene que llevar adelante la peor de todas, indudablemente fue yo no atribuyo intenciones, pero fue una decisión que entorpeció enormemente la posibilidad de... O sea, repasando, Uruguay pretendía, y Brasil se había sumado, que se negociara a distintas velocidades, para poder efectivamente desbloquear aquello de Mercosur, Unión Europea. Argentina... Dice no. A último momento dice no, sigamos negociando todos juntos. Claro. Y esta es mi oferta. Pero con una oferta que complicaba todo. Bien, ahora, ¿qué se va a hacer? Dice usted, hay una decisión de avanzar en las negociaciones, pero todavía está arriba de la mesa la oferta de la administración de Cristina Fernández. Exactamente. Entonces lo que se hace es decir, este es el piso, intercambiemos las listas y cuando la contraparte nos pida, nos haga observaciones sobre las nuestras y nosotros hagamos sobre las de ellos, empezamos a negociar. Y entonces ahí es donde se pueda mejorar la oferta argentina en el entendido de este cambio de posición que ha tenido de una mayor apertura. Usted se ha reunido con la canciller del presidente Mauricio Macri, con Susana Malcorra. ¿Qué es lo que Argentina está dispuesta a cambiar para que haya verdadero impulso, para que ahora sí esto se concrete, por lo menos del lado Mercosur, ¿no? Sí, a mejorar la oferta. La canciller no tiene el detalle de cuáles son los productos de la canasta de 15 años, obviamente, ¿no? Ni yo los tengo, los de la Argentina, no los tengo en la cabeza, digo. Pero, qué sé yo, me acuerdo que está, por ejemplo, el aceite de oliva, para decir alguna cosa. Uh-huh. Y hay muchas líneas arancelarias que están allí metidas, que son además fracciones de otras líneas, porque, qué sé yo, la carne, por ejemplo, tiene como 20 líneas, carne con hueso, carne friada, carne deshuesada, corte de esto, corte de lo otro, etcétera. Entonces nadie los tiene en la cabeza. Pero lo que hay es, me parece, y así lo han dicho, porque así se han expresado, hay una voluntad de llegar a un acuerdo. Y para llegar a un acuerdo, el Mercosur tiene que mejorar un poco su oferta. Bueno, supongamos que hacemos esos deberes. Supongamos que el Mercosur flexibiliza, facilita las cosas. ¿Usted es optimista en ese caso? La pregunta viene porque parece que ahora del otro lado hay reticencias, ¿no? Por ejemplo, de Francia. De Francia, de Polonia, de Irlanda, que son países preponderantemente agrícolas, que tienen cierto temor a la competencia más eficiente producida en esta parte del mundo. Y yo quiero ver también esa oferta, porque la oferta tiene que ser seria de los dos lados y que colme las expectativas de los dos lados. Por eso también hay que tener en cuenta que no vale tanto la cantidad de la oferta, sino la calidad de la oferta. Porque si a mí me dicen, yo desgravo el 95% de los productos. Bueno, en primer lugar, con Europa se negocian cuotas, ¿no? No se negocia todo el mercado como en Estados Unidos, se negocian cuotas. Esas cuotas además salen del mismo bolsillo. Yo qué sé, si son 500.000 toneladas de carne que están para ser negociadas y entra Australia y entra Nueva Zelanda primero en un acuerdo de libre comercio, le van a dar cuotas en detrimento de las cuotas que nos van a dar a nosotros porque lleguemos más tarde. Uh-huh. Entonces a mí lo que me interesa, como le decía, es la calidad de la oferta, porque si a mí me dan una oferta que dice, nosotros desgravamos el 95% de todos nuestros bienes transables, pero el 5% que nos queda para atrás, que no estamos dispuestos a ceder, es todo el agrícola, ahí al Mercosur no le sirve. Uh-huh. No le sirve y por lo tanto queda demostrado que lo que importa, además de la cantidad del porcentaje de bienes a desgravar en el comercio entre ambos bloques, es menos importante que la calidad de Pero yo le hacía la pregunta entonces,
Y entonces, ¿ahora sí? ¿O todavía no sabemos? ¿O todavía esto puede volver a bloquearse? Vio, porque yo digo que el Mercosur está fatigado, porque hace 25 años que estamos hablando de lo mismo. Sí. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es fijar una reunión, sentarse enfrente a los europeos y decirle, esta es nuestra oferta, dennos la suya y analicémosla ambos. De nuevo, le pregunto algo parecido a lo que hablábamos en general recién al comienzo de la entrevista, y sobre todo para que el oyente se ubique. ¿Por qué es tan importante el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Y porque para el Uruguay, por ejemplo, en el mundo paga 660 millones de dólares por año de aranceles, entre los cuales, porque además hemos perdido las preferencias generalizadas de comercio con Europa. Tengo un caso, de los 20 principales productos que le vendemos a España, solamente 3 se mantienen en sus niveles actuales. Uh-huh. El resto todo cayó en cantidad. ¿Por qué? Porque perdimos esas preferencias y hay otros que entran mejor. Por ejemplo, en una resolución bastante tirada de los pelos, porque el criterio y el parámetro para fijar el régimen de preferencias es el ingreso per cápita. Y el Uruguay, como es considerado un país de renta alta, ha perdido esa calidad, esa posibilidad, pero la mantiene China, que es la segunda potencia económica del mundo. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. Este lunes en Asunción, el presidente Tabaré Vázquez recibió la presidencia pro tempore del Mercosur y prometió acelerar la concreción de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y, por otro lado, el acercamiento a la Alianza del Pacífico. Otros mandatarios que vieron con buenos ojos ese planteo coincidieron en la necesidad de relanzar comercialmente al Mercosur. ¿Qué factores inciden en este giro y qué posibilidades reales hay? Bueno, vamos a seguir conversando de esto, vamos a seguir analizándolo con el canciller Rodolfo Niño. Ministro, llegan preguntas de los oyentes, por ejemplo esta de Alberto que dice, ¿este proceso de apertura no es también el camino del TISA? Como que lo están provocando usted con esta pregunta, me parece. Bueno, así como la senadora Constanza Moreira dice que la política sobre las misiones de paz en Haití es una política profundamente equivocada del Frente Amplio, yo digo que el Frente Amplio se equivocó en tomar esta decisión de salirse del TISA antes de terminar la negociación. Pero bueno, estos son hechos del pasado. Que no se van a repetir en este caso, obviamente. Entre otras cosas porque el programa del Frente Amplio, que yo lo llevo permanentemente en mi portafolio, habla de estas nuevas realidades del comercio internacional y de la necesidad de que el Uruguay se adecue a esa nueva realidad. ¿Usted señala entonces que haber resuelto el rechazo fue una contradicción con el programa del Frente Amplio? Y fue una contradicción, exactamente, fue una contradicción. Y ahora ya está. Y ahora ya está, pero cuando vengan otros acuerdos comerciales van a haber servicios para negociar también. Bueno, hablemos de lo que viene. El lunes el presidente Vázquez también habló de la intención de ir a un acercamiento con la Alianza del Pacífico, también mencionó el acuerdo transpacífico. Pero antes de eso, una aclaración quiero pedirle. Hace años Uruguay viene insistiendo en que dentro del Mercosur debe darse libertad a los países miembros para negociar por sí solos con otros bloques comerciales. ¿Ahora hay acuerdo o hay clima para que el Mercosur negocie bloque a bloque? Por ejemplo, eso de la Alianza del Pacífico. Hay acuerdo, sí, hay acuerdo. O sea, aquel pedido que estaba haciendo Uruguay de que le dejaran un canal propio o la eventualidad de un canal propio, ¿no es necesario en este momento? No es necesario para algunos casos, como por ejemplo la Unión Europea o la Alianza del Pacífico, porque América es Pacífico y es Atlántico, y además el propio programa del Frente Amplio que habla de tener un relacionamiento más estrecho sur-sur, el sur-sur es Chile, el sur-sur es Perú, sur-sur es Sudamérica en general, por lo tanto no hay ninguna contradicción en acercarse a la Alianza del Pacífico, salvo que prime una cuestión ideológica que tenga como conclusión la negativa a ir a ese punto de acuerdo, porque estos países de la Alianza del Pacífico tienen acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Entonces,
La flexibilización de la 3200 es una flexibilización que se le podría dar a los países, no para irse del Mercosur, sino para que con la anuencia del resto de los países pudieran negociar alguna cosa afuera del Mercosur. Por ejemplo, con el EFTA, que son estos 4 países de Europa que no integran la comunidad de la Unión Europea. Entonces, ¿Uruguay mantiene ese reclamo? Hasta ahora no le ha ido bien. No, para nada. No se lo han concedido. No, para nada. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Va a volver a hablar de eso o primero va a esperar a ver qué pasa con la posibilidad de negociaciones bloque a bloque? Yo creo que vamos a ir haciendo las dos cosas a la vez. ¿Hay otros países en el Mercosur acompañando a Uruguay con esa flexibilidad? Paraguay. Y Brasil sotoboche, digamos, ¿no? Brasil sotoboche. ¿Y el nuevo gobierno argentino también estaría en esa línea? Eso no lo sé. No lo sé. Pero entonces, las dos cosas. Las dos cosas. Arrimémonos a la Alianza del Pacífico. Con Chile prácticamente tenemos un libre comercio, ya un TLC. Prácticamente la desgravación arancelaria se ha avanzado hace más de 12 años y los aranceles que se pagan son muy bajos. Y prácticamente en materia arancelaria estamos en un TLC. Aclaremos, la Alianza del Pacífico está formada por Chile, Colombia, Perú y México. Con todos esos, con los 3 primeros, tenemos acuerdo de complementación económica a través de ALADI, donde hay un programa de desgravación arancelaria. Y hay muchos productos que pagan bajos aranceles o no pagan aranceles para entrar en esos países. Y con México tenemos un tratado de libre comercio. O sea que no hay ninguna contradicción. Yo diría, no hay casi nada nuevo en esto. Es decir, América del Sur parecería que lleva o que está desarrollando un camino de integración real y verdadera de todos los países, de tener una sola voz, de tener una propuesta, de tener una sola norma aduanera, arancelaria, sanitaria, en fin, todas esas cosas que componen, son los ingredientes de un tratado de libre comercio. Pero hoy se puede avanzar, entonces. Hoy se puede avanzar. El Mercosur está para negociar con la Alianza del Pacífico. El Mercosur está para negociar, todos los presidentes lo mencionaron, los representantes de los países del Mercosur, de la Alianza del Pacífico que estaban presentes allí en Asunción, se acercaron a todos el resto de los países del Mercosur a decirle de su interés. La presidencia la tiene Perú en este momento, pasa para Chile en abril, la de la Alianza del Pacífico, y ambos están dispuestos a tener, y yo creo que vamos a convocar a una reunión de cancilleres del Mercosur y de la Alianza del Pacífico no más allá de marzo. No más allá de marzo. Y de vuelta a la pregunta, aunque suene quizás obvia la respuesta, ¿por qué? ¿Qué ventajas tendría un acuerdo Mercosur-Alianza del Pacífico? Y porque América Latina tiene muy poco comercio intrazona, y porque queremos aumentarlo, y porque es mucho mejor venderle a Chile o a Perú que venderle a Tailandia, por cuestiones de cercanía, por cuestiones de transporte, de seguros, es todo más barato. Vender cerca es mejor que vender lejos, salvo que los precios fueran tan diferentes que justificaran irse más lejos. Pero en realidad los precios de los commodities están en un mismo nivel, hay un precio internacional para los commodities, por lo tanto vender cualquier cosa vale lo mismo en cualquier lado, y la diferencia son los fletes y los aranceles. Pero Alianza del Pacífico, así simplemente nombrada, genera resistencias en algunos sectores del Frente Amplio. ¿Usted espera que se repita la polémica que ya hubo, por ejemplo, a propósito del TISA, o el hecho de que se vaya a negociar bloque a bloque Mercosur, Alianza del Pacífico, va a desactivar ese diferendo dentro del oficialismo? Yo creo que lo va a desactivar, porque si todos partimos de la base de que el Mercosur es nuestra plataforma y que nadie se va a ir del Mercosur y que queremos más y mejor Mercosur y que el Mercosur es nuestra estrategia, como se dice en el Frente Amplio, desde el Mercosur hacia el resto de América Latina no debería haber problemas, salvo que hubiera otra intención atrás de eso, ¿no? Que sería esa cuestión ideológica de la que yo hablo, que como hay algunos países que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, por ese mero hecho no quieren llevar adelante una asociación de ese tipo. Y para terminar con esta escalera, le pregunto por el TPP, el Acuerdo Transpacífico, que
es un tratado de libre comercio multilateral que impulsa sobre todo Estados Unidos y que involucra a otros 11 países. Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá y los latinoamericanos, México, Perú y Chile. ¿Por qué Transpacífico? Bueno, porque incluye a países de los dos lados del Pacífico. De los dos lados del Pacífico. ¿Cómo llegaría el Mercosur al TPP? ¿De qué manera se vincularía? Y ese es el problema que tenemos de entrar en un acuerdo que ya está cerrado, porque hay muchas de las cosas que que ya están negociadas, que falta todavía un proceso largo para eso, ¿no? En toda la ratificación parlamentaria, en todos los países. A mí me parece que lo importante hoy es acordar con la Alianza del Pacífico, acordar con los países de Sudamérica y después ver cómo convergemos hacia el Transpacífico. Yo quiero entrar en Japón sin pagar aranceles, yo quiero entrar en Estados Unidos sin pagar aranceles. ¿La herramienta sería la Alianza del Pacífico? La herramienta sería una convergencia Mercosur-Alianza del Pacífico, que no sé qué nombre se le pondría, pero qué sé yo, convergencia sudamericana, de repente. ¿En qué horizonte la imagina usted? Más de 2 años. Más de 2 años. Por eso que le digo, porque primero tiene que haber toda una discusión en cada uno de los 12 países que integran el Transpacífico para que el mismo se concrete. Ahora, de nuevo, ¿no? TPP es otro motivo de polémica. ¿Usted vio la opinión de Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía? David. En una entrevista que le realizó el diario El País acá en Montevideo, cuando estuvo hace pocos días. Dijo, qué suerte que no están. Dijo, Uruguay estaría cometiendo un grave error si se asociara al Acuerdo Transpacífico, porque este tipo de pactos no tiene un impacto significativo en el comercio. Los aranceles entre los países ya son de por sí bajos. 40% es bajo, ¿le parece? Aseguró que no habrá ningún cambio relevante en el comercio, pero sí habrá un montón de demandas de multinacionales que se amparan en el acuerdo para iniciar un juicio si el gobierno busca regular en su área. ¿Qué dice? Mire, lo que digo es que, por ejemplo, en materia de salud, vinculada a las tabacaleras, hay una norma explícita. Nosotros estamos estudiando el Transpacífico, porque es nuestra obligación saber de qué se trata y recibir los informes de todos los países donde tenemos embajada y tenemos y vemos cómo pueden ser esos impactos. Hay una norma que establece claramente que en materia de salud las tabacaleras no pueden hacer a los países integrantes las tabacaleras integrantes de países integrantes del TPP no pueden hacerle juicio a los estados por desarrollar normas políticas de protección de la salud a través de la lucha contra el tabaco, por ejemplo. Así que no están así. No están así. En fin, es una negociación difícil, por cierto, por supuesto, pero es una negociación que yo creo que vale la pena primero conocerla, explorarla, y después ver cómo se dirime esa negociación. Pero estar al margen de eso me parece un gravísimo error de cualquier gobierno, porque, entre otras cosas, el Transpacífico nuclea el 40% del Producto Bruto Mundial, el 25% de las exportaciones mundiales y el 27% de las importaciones mundiales. Solo en materia agrícola va a haber un incremento de $8.500 millones, incremento, de los cuales los mayores beneficiados, no sé si ya lo dije hoy porque lo he dicho tantas veces, los mayores beneficiados son Australia, directo competidor nuestro, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Entonces nosotros vamos a permanecer indiferentes ante eso y decir alegremente, no, el Transpacífico no nos interesa. No podemos permanecer indiferentes ante una realidad de esa envergadura. Ministro, estamos hablando del Mercosur, ese fatigado Mercosur que ahora pasa a presidir durante 6 meses Uruguay. Un periodo en el que quiere sacudirlo. Recién nos deteníamos en cambios que se va a impulsar mirando el Mercosur hacia afuera, la relación del Mercosur con el mundo. ¿Y hacia adentro? Y hacia adentro también, ya lo hemos hecho. Hacia adentro nosotros planteamos el sinceramiento del Mercosur y el establecimiento de una zona de libre comercio, cumplir con esa etapa del proceso, por lo menos, cumplir con el inciso primero del artículo primero que establece la libre circulación de los bienes, servicios y factores productivos, que lo sabemos todos de memoria, y pusimos todos los temas arriba de la mesa y todos tenemos nuestros pecadillos. Y ahora
Todos tenemos nuestros pecaditos. Todos tenemos nuestros pecaditos. Y en estos 6 meses, ¿qué puede pasar en esa materia? En estos 6 meses lo que debe pasar es que lleguemos a un acuerdo en el cual las mercaderías, los bienes y los servicios de Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina circulen entre ellos libremente. Eso es lo que tenemos que lograr. Y se puede lograr. Y de se nuevo, debe poder. Le pregunto porque son discusiones tan largas, tan viejas. Son fatigosas. Son fatigosas, exactamente. Pero ¿están dadas las condiciones ahora desde el punto de vista, de la configuración política interna del Mercosur? Bueno, y lo otro, ¿cuál es la otra alternativa? Yo sé resignarnos, decir, bueno, nos rendimos. No, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir discutiendo estos temas, porque ya hay un adelanto, porque la verdad es que si algo se logró con la presidencia paraguaya fue eso, a propuesta del Uruguay, además, a propuesta del Uruguay. En la reunión previa a la llegada de los presidentes, se manejó la posibilidad de crear un tribunal de revisión permanente que funcione como órgano de solución de las diferencias que surjan entre los miembros del Mercosur y que asegure la institucionalidad del bloque. Otra vieja asignatura pendiente. Ahora, ¿se va por ese camino? Insistiremos de vuelta, por más fatigados que estemos, por ese camino. Recordemos que ahora el sistema implica que se crean tribunales ad hoc para cada tipo de litigio que se produce, ¿no? Sí, exactamente. Y lo que le falta... Acá estamos hablando de crear un tribunal permanente. Un tribunal permanente. Lo que le falta al Mercosur también es institucionalidad. Y este es uno de los aspectos en donde tenemos carencias. Los tribunales de arbitrales, los tribunales de revisión permanente, tienen que obligar a cumplir los acuerdos y sancionar o observar por lo menos a los países que no los cumplen de alguna manera efectiva. Porque nosotros podemos sentarnos acá, los ministros y los directores de integración de cada uno de los países y decimos, levantamos esto, resolvemos aquello, vamos acá, pero después, cuando las decisiones bajan desde arriba hacia abajo y hay complicaciones, y hay trabas, y hay decisiones arbitrarias, tiene que haber un mecanismo que las supere, que las levante y que las observe. Y eso me parece que es un paso muy importante que hay que dar por esa falta de institucionalidad que tiene hoy el Mercosur en virtud de que hay acuerdos que no se cumplen. Enseguida, en el final de la entrevista, le propongo que hablemos de lo que pasó en Asunción por el lado de la cláusula democrática, sobre todo teniendo en cuenta la situación de Venezuela. Ministro Nigno Boa, el lunes, allí en Asunción, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a Mauricio Macri de injerencia en asuntos internos de su país. ¿Por qué? Bueno, porque el nuevo presidente argentino había pedido la liberación de los políticos opositores que están presos. ¿Cómo le resultó ese debate? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque después ninguno de los presidentes aludió a este asunto. Sí, porque Venezuela prácticamente es el último país en hablar en la cumbre por el orden alfabético. Habla Argentina, habla Brasil, habla Uruguay y habla Venezuela. A mí me resultó primero, yo esperaba que el presidente Macri hiciera alguna referencia a la situación de los derechos humanos en Venezuela, porque es la primera vez que él llega a una cumbre de esta naturaleza o a una reunión de este tipo, y la Argentina anteriormente jamás había hecho ninguna referencia a esto, al contrario de lo que han hecho otros países. Yo mismo aquí en este estudio, en abril, poco después de venir de la cumbre de cancilleres de la UNASUR, ocasionada por aquel decreto ejecutivo de los Estados Unidos, di mi parecer y el parecer del Uruguay en materia de derechos humanos en Venezuela. Aquella entrevista levantó mucha polvareda. Mucha polvareda, pero esa es la diferencia que hay entre las opiniones de los países y la búsqueda de consenso. Porque el consenso no es la opinión de los países, es lo que se puede lograr en función de todos los intereses allí planteados. Entonces yo sabía me imaginaba que la Argentina iba a hacer un planteo de este tipo. Primero había pedido la aplicación de la cláusula democrática en Mercosur. Esto después fue retirado en función de las elecciones que hubo el 6 de diciembre. Y algún planteo iba a haber. Y bueno, y ese planteo se hizo. Y entonces pidió la libertad de los presos políticos.
y la canciller venezolana le contestó con una argumentación que a mí también, que esa sí me sorprendió, porque dijo algo que nadie sabe y que no ha sucedido. Además, que el presidente Macri había liberado a los torturadores y a los responsables de la violación de los derechos humanos durante la dictadura argentina. O que iba a promover la liberación. Y eso se descartó por completo. Totalmente. Desde el gobierno argentino se lo desmintió. Totalmente. Entonces, y allí hubo una discusión sobre el alcance de la definición de derechos humanos, si son solo los derechos, el principal derecho humano, obviamente, después de la vida, es el de la libertad, obviamente, y se habló también de los derechos en materia de educación y de salud, y se entreveró un poco la discusión. Pero, como yo lo he dicho, y no me retracto, la calidad democrática de Venezuela deja mucho que desear. Yo diría que es una democracia autoritaria porque hay elecciones. Además de llevar un sistema económico que tiene el país quebrado prácticamente, ¿no? Que no ha dado resultado el socialismo. Y esa opinión usted la mantiene pese a que en la elección del 6 de diciembre no hubo ninguna queja a propósito de cómo funcionó la votación en sí misma. No, son cosas distintas, pero hoy ya se está hablando de que van a impugnar la elección de 22 diputados y que no los van a dejar asumir. Bueno, yo no sé qué es lo que va a pasar con eso, francamente. Y no es un tema de injerencismo. A mí no me interesa meterme en las cosas de Venezuela, pero cuando se trata de derechos humanos, la verdad es que los derechos humanos no pueden, la protección de los derechos humanos no pueden excusarse atrás de la política de no intervención o de no injerencismo. Entonces, usted acaba de recordar la posición que tiene la Cancillería uruguaya, el gobierno uruguayo, hay que entender que es la posición del gobierno uruguayo. Claro. Ahora se sumó el planteo que hizo el presidente Macri. Pero el Mercosur como tal, después, ¿qué hizo? ¿Trató el tema? No. No sacó ninguna resolución. Sí, lo que hizo fue exhortar a Venezuela a que adhiera a la Carta Democrática del Mercosur. Bueno, sí, no está dicho en esos términos, ¿no? Si uno lee el comunicado posterior a la cumbre, un comunicado muy largo, en uno de los puntos los mandatarios alientan a adherir al protocolo de Asunción sobre compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos del Mercosur a los países que todavía no lo han hecho. Léase Venezuela. No está dicho Venezuela, pero es un mensaje a Venezuela. Es clarísimo. Ajá. Es clarísimo. Es el único que no lo tiene incorporado. Y es una forma de advertencia al mismo tiempo. Sí, es una exhortación. Es un llamado de atención. Es una exhortación, porque para ser miembro pleno del Mercosur hay que internalizar todas las resoluciones que se han ido adoptando a lo largo de estos 25 años. Uh-huh. Bueno, este caso lo podríamos extrapolar a los tratados de libre comercio. Cuando uno entra en una formación ya iniciada de hace muchos años, tienen que aceptar las medidas que los demás países fueron incorporando y adoptando. Uh-huh. Y por eso es nuestra preocupación también, no quiero volver al tema comercial, por eso es nuestra preocupación sobre estar o no estar en las negociaciones. Porque cuando usted no está y después quiere entrar o lo multilateralizan y lo llevan a la OMC, usted tiene que sufrir las consecuencias de no haber estado. Tienen que imponerle las medidas, usted tiene que cumplir con las medidas que adoptaron otros. Y esto es lo que está pasando con Venezuela, y es lo que va a pasar con Bolivia. Bolivia tiene que internalizar toda la normativa mercosuriana. ¿Cabe la posibilidad de que, según cómo evolucionen los acontecimientos en Venezuela, haya un planteo de respeto de la cláusula democrática del Mercosur? La cláusula democrática del Mercosur. Macri lo planteó durante su campaña electoral, después usted decía lo retiró. ¿Quedó latente eso o no? Y lo que pasa es que con Venezuela siempre estamos esperando a ver qué pasa. Estábamos esperando las elecciones legislativas y las elecciones transcurrieron en un marco normal. Él ganó la oposición, no hubo fraude como se dijo que iba a haber. El gobierno reconoció ese resultado, y ahora lo que se espera es la asunción del nuevo Parlamento, del nuevo Congreso, donde ese mismo Congreso tendrá las facultades, me supongo yo, no conozco la Constitución bolivariana,
tendrá las facultades para dictar normas que tendrá que acatar el Poder Ejecutivo o vetarlas, si es que el principio del veto o el derecho del veto presidencial existe en la Constitución bolivariana, no lo sé, ¿no? Pero, por ejemplo, la libertad de los presos políticos. Puede haber una ley de amnistía que declare la libertad de los presos de fulano, mengano y ciclano, con nombre propio, o general de los presos políticos. También me parece que, tampoco quiero entrometerme en los asuntos de Venezuela, sería una buena señal que Venezuela liberara algunos, pero también es verdad que puede haber un proceso judicial que esté amparado por normas que establezcan estos delitos. Yo me supongo que el juez que dictó la sentencia o el autoprocesamiento de estos señores tiene una norma en la cual ampararse, me supongo. Así que es muy difícil opinar sobre estas cuestiones sin conocer la materia bastante en detalle, ¿no? Pero por Venezuela, como decía, siempre estamos esperando. Bueno, esperamos las elecciones parlamentarias, ocurre. Ahora esperamos el 5 de enero a que asuman los nuevos diputados. Los cancilleres hemos hablado de que vamos a estar atentos, de que vamos a ver qué sucede. Yo estoy citando una reunión de cancilleres de la UNASUR para el 28, porque el 27 hay una reunión de CELAC y posteriormente en Ecuador, donde cambia la presidencia. Entonces ahí vamos a aprovechar el día siguiente para hacer una reunión de UNASUR. Pero entre el 5 y el 27, si sucede alguna cosa, citaremos a una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar algún hecho que consideremos que merezca ser analizado. Hemos conversado esta mañana en Perspectiva con Rodolfo Nin Noboa, ministro de Relaciones Exteriores. Ministro Nin, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Volvemos a las entrevistas el año que viene. El año que viene y felices fiestas. Nos reencontramos.